La clase de hoy es de costo normal y vamos a hacer dos ejercicios relacionados con el costeo normal. Entonces voy a empezar a compartir. Nosotros cuando hablamos de costo normal y costo real es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pedidos, órdenes, y nosotros antes de realizarlo, nosotros tenemos que estimar un costo CIF. ¿Por qué estimamos un costo CIF? Porque si bien para algún proyecto la materia prima y la mano de obra que vamos a gastar, como son recursos más específicos, podemos saberlos de antemano, los costos CIF, al ser tan indirectos, no necesariamente vamos a saber el costo específico que va a tener ese proyecto. Entonces nosotros, con el costo normal, lo que hacemos es estimar un costo CIF para poder al fin y al cabo establecer un precio de venta del producto, porque si no, no sabríamos qué poner y básicamente uno no es como que cuando vas a armar un proyecto, hace un contrato, después de que realiza todo le diga ya este es el precio, no, el precio está de antemano. Entonces, el problema con el costo normal es que algunas veces podemos sobreestimarlo o subestimarlo. Entonces, eso nos va a provocar diferencias. Y uno podría decir, si subestimamos, vamos a estar ganando menos, vamos a estar ganando menos dinero, porque al subvalorar los costos, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar, al calcular el precio de venta sobre los costos que establecimos y estos costos ser reales, ser mayores de lo que nosotros establecimos, vamos a estar ganando menos dinero, lo cual es algo malo. Pero si sobrevaloramos los costos, alguno podría decir, ah, bacán, estamos ganando más dinero de lo que pensamos que íbamos a ganar, porque al fin y al cabo los costos nos salieron menos de lo que pensábamos. Pero la verdad es que a veces no es tan así. A veces nos podría jugar en contra, porque al subir tanto los costos, puede ser que un cliente se nos vaya, porque va a pensar que le estamos estableciendo un precio muy alto. Y nosotros, de haber sabido que el era más bajo, podríamos Y habernos... ahora parece que tienes problemas de internet, se escucha mal. Sí, muy mal. Sí, yo también te escuché Sí, robóticamente. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Mal todavía? ahí bien. ¿No bien? Ya, como les decía, voy a repetir la idea. Cuando nosotros eh, subvaloramos los costos, o sea, nosotros pensamos que nos va a costar menos que lo que nos cuesta realmente, ¿cuál es el problema? Que al fin y al cabo vamos a estar ganando menos ingresos, porque nosotros, según lo que pensamos que nos va a costar, vamos a establecer el precio. Entonces, si al fin y al cabo nos cuesta más de lo que pensábamos, vamos a estar ganando menos de lo que nosotros teníamos pensado que íbamos a ganar. Entonces, eso es malo para mi empresa. Y si al revés, sobrevaloramos los costos, uno podría decir, ah, eso es genial, porque estamos ganando más dinero de lo que pensamos que íbamos a ganar. Cuando la verdad es que eso puede a veces jugarnos en contra. Si bien vamos a estar ganando más de lo que pensábamos, puede que algún cliente se nos vaya por ese tramo, por ese problema, porque pueden decir que nosotros estamos cobrando muy caro por lo que estamos haciendo. Y básicamente ese precio que nosotros establecemos lo establecemos por el costo que creemos que vamos a tener. Entonces, al cobrar más caro, por pensar que nos va a costar más caro, puede que se nos vayan clientes o incluso que clientes nos cobren menos y ahí ya no va a ser algo tan bueno. Eso ya no es una muy buena noticia. Entonces, es por esto que nosotros tratamos de estimar los costos de la manera más realista posible. Y es que aquí nosotros, en este ejercicio, establecemos una base para poder estimar los costos, establecer un costo normal y, y, y esta base puede ser dependiendo del rubro de la empresa, en las horas hombre que se trabajan, en las horas máquinas que se utilizan, en el costo de la mano de obra, etcétera. Va a depender de la empresa lo que escoja para su base. Y de hecho, después cuando ya vayan aumentando los contenidos, se van a dar cuenta que no solo se puede establecer una base, sino que se pueden diversificar aún más las bases para cada costo que puede ser más identificable, de manera de poder tener cada vez una base más realista. Entonces, por ahora, lo que nosotros estamos haciendo, estamos estableciendo una sola base para poder estimar y luego ya más adelante van a ver que se puede establecer muchas juntas de manera de hacerlo más realista y que quede más exacto para no tener estas incomodidades de subvaloración o sobrevaloración de los costos. ¿Ya? Entonces, nuestro primer ejercicio
que les tengo aquí, lo voy a agrandar un poquito, ahí, nos dice, la empresa Fácil S.A. trabaja por órdenes de pedido y presenta la siguiente información al 30 de junio del 98. Nos dice que la empresa cuenta con productos en proceso y tiene cargos por 2.152.400 y 370.000. Esto básicamente, aquí no nos lo están diciendo, pero nosotros podemos saber que están relacionados con la mano de obra y la materia prima directa. Y además esto está respaldado por las tres siguientes hojas de costos, que son la hoja de costo número 10, número 11 y número 12, que nos presentan materia prima directa, mano de obra directa, horas hombre trabajadas, unidades en fabricación y los CIF es lo que nosotros no sabemos, porque no ha pasado realmente, no sabemos cuánto nos van a salir realmente. Entonces es por eso que nosotros tenemos toda esta información en el momento de que establecemos el proyecto para establecer un precio, pero luego eso tenemos que compararlo realmente si nos sirvió. Entonces nos dice que la cuota estimada del CIF en base a horas hombre es de 480. Entonces esta es nuestra cuota que establecemos en el momento para tomar el precio, en el momento que nosotros vamos a decidir si hacer o no el proyecto. Pero luego, a la fecha del 30 del 6, se terminó la hoja de costo número 10 y número 11 y nos dicen que al final del tema, que al final del periodo, se vendió la totalidad de la orden 10 a 6.000 pesos netos y la orden 11 se vendió el 80% con un 90% sobre su costo de producción, que la hoja costo de número 12 se quedó en procesos y que al final de todo esto, los CIF reales, o sea, los CIF después del proceso, los CIF que ya no son estimados, los CIF que sí pasaron en ese proceso, suman 373.500. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Los mayores esquemáticos, completar la hoja de costo, los asientos ajustables y los estados de resultados del periodo. Entonces, lo primero que nosotros sabemos es la cuota estimada. Aquí nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente sabemos en esta parte del ejercicio que la cuota que se estimó para ese momento es de 480. Luego vamos a ver un ejercicio en el que nosotros vamos a tener que comparar estableciendo cuotas y luego comparándolos con la cuota real. Pero en este momento nos dan la cuota que nosotros establecimos en el momento inicial, que era de 480. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos unos cuadritos para cada orden, donde básicamente nosotros lo que hacemos es ordenar la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hoja número 10, que nos dice que eran 300 unidades de las cuales se vendió todo. ¿Ya? Entonces, para nosotros calcular los datos de información, tenemos que saber obtener la información de los datos importantes. Por ejemplo, la materia prima y la mano de obra las sacamos directamente de la tabla que nos entrega. Entonces, si se fijan, los podemos sacar de aquí. Los CIF aproximados que nosotros sacamos acá, ¿cómo los obtenemos? Los obtenemos multiplicando las horas hombre trabajadas, ya que la cuota estimada del CIF se realiza en base a las horas hombre, que es lo que observamos aquí, por la cuota que nos entrega, que era de 480 pesos. Entonces eso nosotros lo multiplicamos para obtener el CIF A. Entonces, estos que nosotros tenemos aquí son nuestros costos que tenemos para el periodo a realizar. Son nuestros costos del proyecto, de nuestra orden 10. ¿Ya? Pero antes de realizar la orden. Ese es el punto. Esto es como antes de realizar la orden. Entonces, ¿cómo obtuvimos esto? Nos dio un costo total de 980.700 que se hace sumando materia prima, mano de obra y CIF, y el costo unitario de 3.292 pesos, que eso lo obtenemos dividiendo el costo total en la cantidad de unidades, que en este caso eran 300. Nuestro precio de venta es 6.000, porque el ejercicio nos lo dice, lo tenemos aquí en la parte amarilla, y esos son todos nuestros datos del inicio del periodo. Ahora, para compararlos con el CIF real, tenemos que sacar nuestro CIF real. ¿Y cómo sacamos nuestro CIF real? Lo que tenemos que hacer es que sumamos, primero que nada, todas las horas hombre de cada orden, o sea, las horas hombre de la hoja de costos 10, de la 11 y de la 12, que nos darían 240 más 310 más 280,
Y al tener esto, nosotros lo que hacemos es que dividimos el CIF real, el CIF que pasó en ese periodo, que nos costó, en la cantidad de horas hombres totales. En este caso nos dice que al final del periodo los CIF reales eran 373.500. Entonces, esos 373.500 los dividimos por la suma de las horas hombre trabajadas. De esta manera obtenemos una cuota real de 450, que si se fijan es menor a la cuota que nosotros ya habíamos estimado. Entonces ya podemos hacernos una idea de que sobrevaloramos los costos. Ya. Entonces, para calcular ahora el CIF real, lo que hacemos es simplemente multiplicar las horas hombre de la hoja 10, de la orden 10, por las horas hombre reales, o sea, por las 450, que era nuestra cuota real. ¿Ya? Y eso nos va a dar 108.000, que si se fijan, es menor al 115.000 que nosotros habíamos tenido cuando aproximamos. Si se fijan, aquí podemos ir notando las diferencias. Para el costo total real y el costo unitario real, vamos a hacer algo muy similar a lo que lo hicimos anteriormente. Lo que hacemos es que para el costo total real sumamos la materia prima y la mano de obra, que estos no se estimaron, fueron durante el periodo, más el CIF real, que es el que sí ocurrió. Y de esta forma vamos a tener el costo total real y el costo unitario real va a ser el costo total real dividido en las unidades. En este caso son 300. Este tipo de hoja lo tenemos que utilizar para todos los pedidos. Para el pedido 2, que es la hoja 11, hacemos algo muy similar. La materia prima y la mano de obra la sacamos directamente de la tabla. Si se fijan, ahí está, son 734.900 y 160.000. Los CIF A los obtenemos con la cuota estimada, que era de 480, multiplicada por las horas hombre de la hoja de costos 2, que es 310. Eso nos da un CIF de 148.800. Para sacar el costo real, sumamos la materia prima, la mano de obra y el CIF A. El costo unitario lo sacamos dividiendo el costo total en las 350 unidades que produje. Y el precio, en este caso, no nos dan un precio fijo, sino que nos dice que se venden con un 90% sobre su costo. Entonces, si nosotros tenemos que el costo unitario era 2.982, este simplemente lo multiplicamos por 1,9 para obtener el precio de venta, que sería de 5.666 pesos. Ahora, para compararlo con el final del periodo, con los CIF reales, lo que nosotros hacemos para el CIF real es exactamente lo mismo que en el proceso anterior. Nosotros ya sacamos nuestra nueva cuota, nuestra cuota real, que era de 450, y esa la multiplicamos por las horas hombre trabajada en la orden 11, que es de 310, y vamos a obtener 139.500, que va a ser nuestro CIF real. Y si se fijan, aquí en este caso, también podemos observar que el CIF real es menor que el CIF A. Para el costo total real, sumamos la materia prima y la mano de obra con el CIF real, y el costo unitario sería lo que ya acabamos de calcular, dividido en las 350 unidades. Y así nos va a dar el costo unitario, que es 2.955 pesos. Por último, para la orden 12, o para la hoja de costo número 12, que eran de 320 unidades, estas se quedan totalmente en procesos. ¿Ya? No se vende nada. Entonces no podemos estimar un costo de venta porque no alcanzaron a venderse. Pero sí sabemos que la materia prima y la mano de obra ya se obtuvo porque ya están en proceso de fabricación. Quedan de 145.000 y de 110.000, que eso nosotros lo sacamos de la tabla. Luego, para calcular el CIF A, multiplicamos los 480 pesos de la cuota estimada con las horas hombre que nos entregaban, que eran 280 para este caso, dándonos un CIF de 134.400. Luego el costo total, vamos a sumar materia prima, mano de obra y CIF, y el costo unitario sería el costo total dividido en las 320 unidades.
Para el CIF real, vamos a multiplicar las mismas 280 horas, si no me equivoco que eran, sí, 280 horas por nuestro CIF real, que este sí lo calculamos, que nos dio 450 nuestra cuota, y nos va a dar un CIF real de 126.000. El costo total real va a ser sumar la materia prima, la mano de obra y el CIF real, y esto dividido en las 320 unidades me va a dar el costo unitario, que es 2.753 pesos. Nuevamente, si se fijan, el CIF A va a ser mayor al CIF real. Entonces ya tenemos indicios de que aquí sobreestimamos los costos un poquito. Pero al fin y al cabo, después todo esto lo tenemos que calzar. Entonces, si se fijan, aquí, ¿qué nosotros vamos a observar? Que sobrevaloramos todos los costos. ¿Ya? Lo cual a veces es un problema. Por lo general, nosotros esperamos que estos se calcen, ¿ya? O sea, que uno sea sobrevalorado, otro que quede infravalorado y así. O sea, subvalorado y así. Pero en este caso tenemos puras sobrevaloraciones, lo cual a veces puede jugar un poquito en contra de la empresa. ¿Cómo calculamos esta tablita? Tenemos la orden 10, 11 y 12, y aquí tenemos el CIF real de cada tabla y el CIF A de cada orden. Entonces, si se fijan, nosotros, este es el CIF real, el CIF A de cada orden, y así lo sacamos para las siguientes. ¿Ya? Para sacar la variación, lo que nosotros hacemos simplemente es restar el CIF A del CIF real, y si nos da un valor positivo, esta va a ser la variación que sobrevaloramos respecto a los CIF reales, ¿ya? Porque al fin y al cabo esto significa que nosotros pensamos que los costos CIF nos iban a salir más de lo que realmente nos salieron. Entonces lo que nosotros hicimos fue sobrevalorar nuestros costos. Ahora, para hacer los mayores esquemáticos y ver que todo esto nos calce, tenemos que saber que nosotros tenemos como ciertos procedimientos. Tenemos los productos que están en procesos, luego pasan a productos terminados cuando ya se terminaron de realizar, están hechos en su 100%, y luego cuando estos productos terminados se venden, pasan a costo de ventas y a ventas con su precio, y luego tenemos que hacer calzar los CIF reales y los CIF A. ¿Ya? Eso tiene un orden. Entonces, ¿cómo vamos? Primero tenemos los productos en proceso, y estos costos, ¿de dónde los sacamos? 2.152.400 y 370.000, los sacamos del enunciado, que nos dice que la empresa tenía productos en procesos con cargos por 2.152.400 y 370.000. Entonces son los cargos que tenía productos en proceso. Luego, nosotros también al debe sumamos todos nuestros CIF A de cada orden, o sea, 115.200 más 148.800 más 134.400, y esto se agregaría al debe. ¿Cómo lo saldamos? Al lado derecho, ¿qué iría? Lo que nosotros iría al haber es todo lo que nosotros sacamos de productos en procesos y lo llevamos a productos terminados, que en este caso sería el 100% de la hoja 10 porque la vendió, y el 100% también de la hoja 11 porque alcanzaron a terminar todo, solo que no vendieron todo. Entonces esa se queda pegada en el otro proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Para la orden 1, tenemos que el costo total de la orden 1 se va de productos en procesos y entra a productos terminados. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros los sacamos de una, tienen que entrar en otra, y así los vamos saldando. Eso ya lo vimos lo debieron haber visto en contabilidad 1. Entonces, salen productos de productos en proceso y de la orden 1 y entran a productos terminados. Para la orden 2, realizamos lo mismo. Sale el costo total, que es 1.043.700, y entra a productos terminados. Entonces aquí podríamos hacer una flechita que indicara el proceso, que nos dice que esto sería así. Y por último tenemos esta parte naranjita que nos dice que es 8.400.
¿Qué son estos 8.400? Es lo que nosotros tenemos que saldar por sobrevalorar los costos. ¿Y cuál es lo que nosotros estamos saldando aquí? Son los costos de la orden número 12. Si se fijan, cuando nosotros hicimos esta tabla de variación, la orden número 12 estaba sobrevalorada por 8.400. Y como la orden 12 se quedó totalmente en procesos, esa sobrevaloración tenemos que restarla en el haber en procesos. Para los otros casos, donde pasó en unidades terminadas o en costo de venta, se va a restar en las diferentes etapas que haya quedado. Entonces, aquí ya estaríamos listos con la etapa de producto en proceso y simplemente restamos para saldar, lo que nos daría 881.000 pesos en procesos. Luego pasamos a productos terminados. Para productos terminados, como dijimos, entran la orden 1 y la orden 2. ¿Y qué sale? Aquí cuando nosotros ya tenemos producto terminado es nuestro inventario. Entonces, si se fijan, la orden 10 vendió todo. Por lo tanto, sale lo mismo que entró, sale el 100%. Pero la orden 11 no vendió todo lo que entró, solo vendió el 80%. Entonces nosotros multiplicamos el 80% y eso es lo que saldría de productos terminados para la orden 11. Entonces, si se fijan, hay parte de la orden 11 que se quedó volando en productos terminados, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta parte que se quedó en productos terminados, que es el 20%, tenemos que también saldar la sobrevaloración de su costo. Entonces, si se fijan, la variación de la orden 11 era 9.300, de lo cual a costo de venta pasó el 80% y el 20% se quedó en productos terminados. Entonces, nosotros multiplicamos estos 9.300, que eran la variación sobrevalorada, por 0,2. Y eso nos da 1.860. Entonces, simplemente después saldamos y nos daría que en productos terminados hay 206.880 pesos. Luego, con lo que ya salió de productos terminados, entra a costo de ventas. Y si se fijan, aquí nuestra orden 10 pasó completamente. ¿Por qué? Porque se vendió el 100%. Entonces, como se vendió el 100%, aquí en costo de ventas nosotros aplicamos la variación al haber, porque estaba sobrevalorada, de la orden 10, que eran 7.200. Si se fijan, es lo que tenemos acá. Y para la orden 11, lo que pasó a costo de venta era solo el 80%. Y como tal, le aplicamos la sobrevaloración sobre el 80%. Entonces, si aquí aplicamos el 20% del 9.300, aquí le aplicamos el 80% restante. Y con eso ya podemos saldar el costo de venta, que nos daría 1.808.020. Para las ventas, porque obviamente si hay un costo de venta nosotros tenemos que tener ingresos, utilizamos los precios de venta que calculamos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que vendimos a un precio de venta de 6.000 pesos para la orden 1 y ¿cuánto vendimos? Las 300 unidades que fabricamos. Por lo tanto, la multiplicamos y nos da 1.800.000. Para la orden 11, nosotros vendimos el 80% de estas 350 unidades y eso lo multiplicamos por su precio, que es 5.666, y ahí obtenemos el precio de ventas. Y luego simplemente sumamos. Por último, con los CIF reales, lo que nosotros hacemos es simplemente saldar los CIF reales al derecho y al izquierdo, porque eso al haber y al debe, porque nosotros ya los hemos estado saldando aquí, entonces simplemente podemos igualar. ¿Y cuál monto va a haber aquí en CIF real? El que nosotros calculamos al final del periodo, los 373.500. Y para los CIF A, ¿qué es lo que hacemos? Al debe, también los vamos a calzar, al debe van a ir la suma de los CIF A de cada orden, o sea, de la hoja 11, de la hoja 12 y de la hoja 10, lo cual nos va a dar 398.400. Y luego, simplemente al haber, los colocamos por separado, porque van saliendo de a uno en procesos distintos. Aquí nosotros tenemos que pensar que tenemos que saldarlos todos en el momento,
En el momento en que se incurren las cosas, entonces estos se van colocando de a uno y nos quedaría saldado. Por último ya, para ir terminando, vamos viendo los ajustes. Y esto es exactamente lo mismo que nosotros tuvimos que aplicar aquí en los mayores esquemáticos. Para la orden 10, como se vendió el 100%, el ajuste es de 7.200, que es exactamente lo mismo que quedó sobrevalorada aquí, en el inicio. Para la orden 12 pasa algo similar, pero queda el 100% en productos en procesos, y en productos en procesos va a ser donde se queda este ajuste de 8.400. En cambio, para la orden 11, como vendió 280 unidades y 70 se quedaron en productos terminados, aquí se reparte el ajuste en 0,8 para los vendidos y en 0,2 para los terminados. Por último, ya para hacer el estado de resultado, sacamos las ventas. Del total de ventas, aquí simplemente podemos igualar a los esquemáticos que ya hicimos. Los costos de venta es igual. Aquí, básicamente, yo puse por separado el costo de venta de la orden 10 y de la orden 11, pero es exactamente lo mismo que utilizar el saldo final, que es este de acá. Aquí pueden hacerlo como quieran. Y al final restamos y obtenemos nuestra utilidad. Y eso sería el ejercicio. Entonces, si se fijan, es muy importante tratar de hacer estas cosas y al fin y al cabo en una empresa tratar de que la sobrevaloración ocurra en la menor medida posible. Para el ejercicio 2, que les tenía planeado para el día de hoy, este es un poco más cortito, la verdad, les cuento que este es un ejercicio de certamen. ¿Ya? Bueno, a lo mejor ya a ustedes les van a hacer más variado el certamen porque como van a ser solo 2, pero les cuento que este es un ejercicio de un certamen anterior para que vayan viendo más o menos la dificultad de este tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice? Lotus S.A. usa un sistema de costeo por órdenes de trabajo con 2 categorías de costos directos, materiales y mano de obra, y un agrupamiento de los IF. Lotus prorratea estos IF utilizando como base de datos los costos de la mano de obra directa y proporciona la siguiente información. Presupuesto para el año 19, y aquí tenemos los resultados reales que ocurrieron en 2019. Entonces, aquí si se fijan, nosotros vamos a poder calcular nuestro CIF estimado y compararlo con lo que realmente ocurrió. Entonces, tenemos nuestros materiales directos de 3 millones, que el resultado real fue 2.750.000, mano de obra directa de 2 millones y utilizamos 1.700.000, y los CIF de 3.900.000 y los resultados reales fueron 4.590.000. Aquí si se fijan, y es el detalle que tienen que tomar en cuenta, es que nos dicen que es el presupuesto y los resultados reales. No nos dicen de cuántas órdenes de trabajo son los que están hablando para estos. Entonces luego nos dice que hay que calcular las tasas de gastos indirectos de fabricación reales y presupuestadas para el año 2019. Y que en junio la orden de trabajo 897, aquí nos están hablando de una sola específica orden de trabajo, contenía materiales usados o materia prima directa de 800.000, mano de obra directa de 700.000, y tenemos que calcular el costo normal, el costo real, y observar si los CIF se subasignaron o se sobreasignaron. ¿Ya? Entonces, para nosotros realizar el ejercicio, vamos a ir a la par. Como nos dice el ejercicio que tenemos que calcular la cuota utilizando los costos de mano de obra directa, nosotros, si se recuerdan, utilizábamos los datos totales para esto. No solo de una orden de trabajo. Entonces, nuestra base van a ser los CIF estimados y los CIF reales del año 2019, que serían los 3.900.000 y los 4.590.000 para el lado de lo real. Para el presupuesto, como nosotros nos dice que estamos utilizando los costos de mano de obra directa, vamos a utilizar también los presupuestados, porque la cuota se realiza con el total. Por eso les decía que era muy importante analizar esto. Entonces, en este caso, utilizaríamos los 2 millones para la parte presupuestada y el 1.700.000 para la parte real.
y simplemente dividimos la base en los CIF presupuestados y reales para calcular la cuota. De manera que nuestra cuota presupuestada es de 1,95 y nuestra cuota real fue de 2,7. Entonces, si se fijan, nuestra cuota fue mayor a lo que nosotros habíamos estimado. Eso ya nos va dando indicios de ciertas cosas. Ahora vamos a costear para calcular los CIF. Entonces, ¿cómo calculamos los CIF nosotros? Y ahora sí, para esta parte, como ya teníamos la cuota, lo hacemos orden por orden, ¿ya? Entonces ese es el punto. Aquí, para esta parte del trabajo, ya no nos sirven estos datos, porque estos datos no nos dicen para cuántas órdenes de trabajo estoy hablando. Entonces, en este caso, nosotros ocuparíamos estos costos, que son los reales de la orden de trabajo 897. Entonces, ¿qué nos dice? Que para los costeos vamos a tener que tener la materia prima y la mano de obra, que si se fijan, es la extraída de la orden de trabajo. Y lo utilizamos para ambos métodos, para el costeo real y para el costeo estimado, que es el costeo normal. ¿Ya? Si se fijan, son exactamente los mismos datos, porque son los establecidos en la orden. Pero para los CIF, como vamos a tener que establecer un CIF normal y un CIF real, van a haber diferencias. El CIF normal, que va a ser nuestro CIF estimado, se va a calcular multiplicando la cuota estimada, que es 1,95, por el costo de la mano de obra directa, que son 700.000, que es lo que nos dice aquí. Y eso nos va a dar 1.365.000, que va a ser nuestro CIF para este caso. Para el caso real, de costo real, pues cuando ya ocurrió el proceso, hacemos lo mismo, multiplicamos nuestra cuota, que es de 2,7, por nuestro costo de mano de obra directa, que eran 700.000, lo que nos daría 1.890.000 pesos de CIF. Ahora, ya finalizando el ejercicio, podemos calcular los costos totales. ¿Qué nos van a dar en los costos totales? Va a ser materia prima más mano de obra más los CIF. Entonces, los costos totales que nosotros estimamos a tener eran 2.865.000 pesos, pero nuestros costos reales fueron 3.390.000. Entonces, claramente aquí nosotros podemos ver que nosotros subasignamos los costos, porque nosotros pensamos que íbamos a tener un costo mucho más bajo de lo que fue realmente. Entonces, aquí simplemente para comparar, nosotros hacemos una mini tablita que nos diga el CIF normal y el CIF real. Anotamos los datos del CIF normal, que era 1.365.000, y del CIF real, que es 1.890.000, y luego calculamos la diferencia, que sería CIF real menos CIF normal, lo que me va a dar 525.000, y como nos dio positivo, podemos saber que fue subasignado. Entonces aquí hay harto análisis que nosotros podíamos hacer posteriormente. Si subasignamos y nosotros tendríamos ya habíamos puesto un precio de venta, que obviamente aquí no nos lo dicen porque el ejercicio es cortito, podríamos decir que nuestras utilidades fueron menores a las que nosotros pensábamos. Y ahí, dependiendo de las diferentes órdenes que yo puedo tener, porque aquí nosotros no están hablando solo de una, puede que a lo mejor no nos calce. Puede que a lo mejor no nos baste para sustentarnos. Porque, ¿qué pasaría si en todas las órdenes nosotros subcosteamos? Dependiendo de cuánto subcosteamos, de cuánto fue ese margen, puede que a lo mejor estemos perdiendo muchísimo, porque no estamos estimando bien. Entonces esa es la importancia de lo que nosotros tenemos que hacer. Y al contrario, lo que nosotros observamos en el caso 1, sobreestimamos en las tres órdenes, en la orden 10, en la orden 11 y en la orden 12. Y podríamos decir, pucha, estamos ganando muchísimo más de lo que nosotros pensamos que íbamos a ganar. Pero la verdad tampoco es tan así, porque a lo mejor al tratar de maximizar, aumentando los costos y aumentando a la vez el precio, puede que estamos disminuyendo clientes. Y de esta manera nuestra utilidad no esté maximizada realmente, sino que sea como una ilusión óptica, por así decirlo. Entonces, eso era como más que nada lo que yo les quería normal. Aquí les había puesto como la definición de costo real y costo normal, en caso de para que lo necesitaran, de que el costo real es básicamente que es todos los elementos, materia prima, mano de obra y CIF, se asignan cuando ocurren, porque ya ocurrieron. En cambio, en el costo normal, la materia prima y la mano de obra sí se pueden asignar,
ya que son más específicos, podemos saberlos, pero los SIF no. Los SIF tenemos que hacerlo mediante tasas, que es exactamente lo que hicimos aquí en el costeo normal. No sé si hay alguna duda con estos ejercicios. Sí, una pregunta, Kiara, hola. Con respecto a lo que tú decías, de que a lo mejor no voy a poder vender porque el precio es muy elevado. ¿Existe un rango para determinar que el precio esté bien o que voy a perder clientes por ser muy caro? Sí, claro, por ejemplo, en este caso nosotros no podríamos calcularlo porque nos están dando solo los datos de una pura orden. Pero ya en los casos que cuando nosotros observábamos costeo por órdenes específicas, ¿Ya? nosotros ya tendríamos varias órdenes. Y esas órdenes, nosotros al poder calcular esta variación que nosotros tenemos, nos va a dar una nueva utilidad que no era específicamente la que nosotros esperábamos. Y es cuánto nosotros podríamos haber ido ganando. Entonces, en ese rango podríamos calcular para que la utilidad nos diera positiva en el caso de que diera negativa o al revés, con la variación que nosotros vamos obteniendo. Porque, por ejemplo, en este caso nos dio todas sobrevaloradas, pero hay veces en las que esta, por ejemplo, esta puede salir subvalorada. Y ahí se restaría de las otras, entonces se iría como compensando el caso. Pero es que ya estaríamos hablando de diferentes compras, pues, no del mismo cliente. Exactamente. Pero al fin y al cabo, igual, si lo piensas, a la empresa no le interesa como cada orden por separado, le interesa como las órdenes en su totalidad para ganar ingresos. Ya. Entonces, claramente puede que en alguna te dé una subvaloración a nivel que tu utilidad sea negativa. Pero si otra orden la sobrevaloraste y te dio una utilidad positiva, las vaya a compensar y tal vez tu utilidad como empresa, que si recuerdas, era la utilidad sumada de cada orden, te pueda dar positiva. Entonces eso es lo que uno tiene que fijarse. Obviamente eso lo estamos viendo como en resultados fríos, porque la verdad si uno lo piensa en temas de relación con los clientes, con las empresas que uno establece relaciones, no es nada bueno que a una le esté subvalorando los costos y a la otra se le esté sobrevalorando, porque ahí ya se están haciendo diferencias entre clientela sin notarlo siquiera, y puede hacer que se juegue en contra, por así decirlo, las relaciones entre interempresas. Pero eso ya es más como más teórico y no se ve tanto aquí como en el aspecto financiero, sino que se toma más en cuenta como para la toma de decisiones en general. No sé si hay alguna otra duda. Yo Por no, mi Kiara. parte no, ya. Este documento lo va a compartir. Sí, se los voy a mandar ahora enseguida. Gracias.